El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. Una buena oportunidad para usted poner su caridad en las manos más seguras para que sus recursos sean bien utilizados. Imagínense dirigir todo su empeño, su interés en que una familia humilde, rural, enferma de cáncer, catastrófica enfermedad como es el cáncer, y usted poder servirle a esa familia y llevarle un aliento de vida. Eso es una obra extraordinaria. Y yo creo que en manos como esas se puede poner, en manos no sin fines de lucro, en manos no pecaminosas, usted puede poner su caridad para que esa gente le sirva al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted en la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Un espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Bueno, muchas veces nosotros nos hemos quejado aquí de la lentitud, y no solo de la lentitud, sino de la, diríamos, de lo poco abarcante, o no de lo poco abarcante, porque tampoco no se puede decir eso, sino de lo selectivo que ha sido la lucha de la Procuraduría General de la República. Selectivo en el sentido de que los casos más graves, no de corrupción probada, porque ellos no lo han investigado, pero de sospecha legítima, de pruebas, vamos a llamarle indiciales, pero la Procuraduría General de la República como que hizo un giro, vamos a decir, un giro copernicano. Es decir, cuando pensábamos que la Procuraduría vendría por los
las cabezas mayores. Porque, ¿cuál ha sido el problema de América Latina? El problema de América Latina es el robo político, o el robo de los políticos, porque hay que decirlo así. Es decir, sobre la base de tener un partido político, de accesar al poder, de estar en el poder o estar en la oposición, nos hemos beneficiado del Estado, hemos secado el Estado. Nos hemos aprovechado del Estado, hemos ganado recursos inconmensurables del Estado. Y además de eso nos damos el lujo de proteger nuestros recursos robados por vía del testaferrato, de los paraísos fiscales, de las cuentas cifradas, etcétera, etcétera. Entonces hay un robo político. Toda América Latina ha sufrido eso. Barrilito, cofrecito, beca para los hijos, combustible, dietas, tarjetas para gastar a nombre del Estado. Evadir impuestos porque estamos en el Estado. Fijarnos salarios como nos da la gana, fijarnos pensiones como nos da la gana, porque somos concejales, diputados, tenemos exoneraciones, tenemos familiares que tienen que beneficiarse también, hay que buscarle pasaportes diplomáticos, armas permanentes, escoltas, pensiones. Bueno, eso es un robo de los políticos o el robo político. Entonces ha habido una perniciosa tolerancia a que esas cosas pasen en toda América Latina. Esa es la verdad. Aquí hubo un caso en que se enjuició una administración del poder, de gobierno que salió del poder. Y fue el caso de Salvador Jorge Blanco, en paz descanse. Ese régimen, el gobierno de Joaquín Balaguer, 86-90, decidió perseguir o poner un ejemplo de persecución a la corrupción, pero comenzando por los estratos mayores. Es decir, el pueblo dominicano sintió, se quedó estremecido, yo diría así, fue estremecido por ese juicio, porque el pueblo dominicano nunca pensó que Joaquín Balaguer, en su gobierno, se iba a surgir un juicio de ese nivel a un hombre como Salvador Jorge Blanco y el general Cuervo Gómez, los dos que en paz descansen, pues están muertos. Leonel Almonte, que está vivo, que fue su principal agente económico y de poder al lado del poder o al lado del presidente, y era una especie de jeque ese señor ahí. Entonces el régimen, no, vamos a sacar a Balaguer, pero que uno sabe que un juicio de ese nivel tenía que tener la anuencia de Balaguer. Y miren que Marino Vinicio Castillo no es hombre de andar y que, buscando sombra, ni apoyo, ni recotarme aquí en este... Simple y llanamente lo advirtió antes de ganar las elecciones el Partido Reformista, estando Joaquín Balaguer en la oposición y el doctor Jorge Blanco era el presidente activo. Y yo recuerdo a Marino Vinicio Castillo decirle: cuando usted baje de ahí nos vamos a ver en los tribunales. Pero pudo haber ganado el PRD cuando Marino Vinicio Castillo hizo esa advertencia. Entonces, ese juicio fue un juicio que trazó la raya de Pizarro aquí, porque fue la primera vez que un presidente de la República fue llevado a los tribunales, pero no solo a los tribunales, a la cárcel. Allá estuvo en la cárcel de la Fe, estuvo el doctor Salvador Jorge Blanco preso con los demás presos, por lo menos separado. Pero estuvo preso Salvador Jorge Blanco. Ese juicio comenzó por ahí porque se entendía que era el juicio mayor. Bueno, en este ambiente, vamos a decir, más distendido, más liberal para trabajar la justicia, como están los tiempos de ahora,
no hay aquellos días difíciles de tensiones políticas, de guerra fría, etcétera, etcétera. Y entonces aquí comenzaron al revés. Los juicios comenzaron al revés. Es decir, aquella experiencia de un juicio de verdad, porque ese fue un juicio con el talento de los abogados de la defensa y los abogados de la acusación. Talentosos todos. O sea, fue un juicio ejemplar en un país tan necesitado de ejemplos. Vamos a llamarlo así también. Ese juicio, señores, sacó de circulación a Salvador Jorge Blanco como político, lo sacó de circulación. Y casi también sacó de circulación a sus más íntimos de ese mismo gobierno, lo sacó de circulación porque ese juicio derivó más hacia abajo y hubo más funcionarios detenidos. Entonces, ese juicio me dijo a mí que había que comenzar por ahí. Me dice a mí la experiencia o las vivencias o lo que vivimos, eso nos da que los juicios tienen que comenzar por esas cabezas para inutilizar a quien haya que inutilizarlo. Porque ¿cómo es posible entonces que América Latina siga siendo robada políticamente? Porque se perdonan, porque a los presidentes no se les persigue. Eso es muy acomodaticio y muy autocomplaciente. Eso no es un juicio de verdad. Eso es un juicio de autocomplacencia, un acto de autocomplacencia y de complacencia y acomodaticio. No es un acto de verdad. Entonces, por eso yo digo, doña Miriam Germán, aunque se le han hecho todas las alabanzas y todo, y tenemos que reconocer que se ha hecho, que se ha trabajado, pero esos juicios, como van y cuando terminen, si es que alguna vez terminan, eso va a pasar como nada y se condenaron a 2 o 3, a quien sea, lo condenaron y otros van a salir a la calle, pasaron un par de años presos, y luego vienen las libertades y las absoluciones, qué sé yo. Entonces nos quedamos con una lucha contra la corrupción parcial, y no parcial, no parcializada, porque eso es peor todavía. Entonces, por eso yo digo que ya, y lo he dicho muchas veces aquí, y lo vengo diciendo desde el principio, desde el 2020, veníamos advirtiendo a doña Miriam que apure esos juicios, que si van a buscar a hurgar, que hurguen en eso, en esas cabezas visiblemente enriquecidas, principalmente en ese comité de dirección del PLD, porque en el PLD se nota más, porque era gente que andaba, como dicen, era gente, yo no voy a decir que andaba como una mano adelante y otra atrás, pero era gente que no tenía ninguna posibilidad de riquezas, era gente que andaba recaudando centavos, porque yo le voy a decir una cosa, muchos funcionarios de cuando Balaguer venían desde el Trujillato, era gente ya probada en la era de Trujillo, óigase bien, y en los siguientes años, post muerte de Trujillo. Y era gente, señores, que yo muchas veces he dicho aquí, la cantidad de hombres y mujeres que pasaron por la administración pública de Balaguer y que son ejemplos de honestidad y de honradez en este país. Pero yo he citado decenas de esos hombres y mujeres. Entonces, también hubo muchos corruptos del gobierno de Balaguer, indiscutiblemente militares corruptos y civiles corruptos, es verdad, porque no vamos tampoco a negar nada de eso. Ahora, estos casos van a dejar un manchón en doña Miriam, digo yo. ¿Por qué? Porque ha actuado en forma parcializada, quieras o no. Si doña Miriam no actúa y ya no hay tiempo, el tiempo, mejor dicho, se está agotando. Porque vamos a caer en el campo político, que lo advertí desde el principio, eso aquí. Lo hemos advertido todo lo que bregamos con estos comentarios y esas cosas. Entonces, no es que uno quiera que se persiga a alguien en particular, pero señores, si ustedes tienen una querella depositada ahí
porque sea Danilo Medina y no se conozca porque sea Danilo Medina, eso es malo para la justicia. Entonces, ¿dónde está la independencia judicial? La independencia judicial va a andar aquí también con un paño negro. ¿Por qué? Porque no se hizo el trabajo que tenía que hacerse. Ese trabajo, si se hubiera hecho arriba, si se desmonta esa maquinaria de corrupción desde arriba, hoy también estuviéramos pensando políticamente tal vez mejor la gente, porque todos esos juicios quedan, la gente queda todavía con las dudas de que esas cosas puedan terminar. No solamente condenando a cárcel a los inculpados, sino que se retornen al Estado los bienes que supuestamente esta gente le robaron al Estado. 8 abogados hay ahí contratados por el gobierno. ¿Y qué es lo que han hecho esa gente? O están trabajando en un mundo subterráneo que no los vemos, ni sabemos por dónde andan, ni qué hacen. Son como los agentes vestidos de negro, como le dicen en Europa, a los cobradores de la Unión Europea o de los bancos. Es raro eso. La verdad que va a quedar, esa independencia judicial va a quedar muy cuestionada a pesar del trabajo que han hecho. Pero es un trabajo que se ha hecho a gente que no tiene la dimensión política y que no ha actuado directamente del robo político, porque esa gente que ha actuado del robo al Estado. Bien, esas son cosas que se le inculpan y bueno, negocios oscuros, negocios para ventaja. Pero la de los políticos han montado una estructura. Son estructuras legalizadas, montadas para eso. Vamos a esperar, de todas formas vamos a esperar. Bueno, de Haití, hay que seguir hablando no de Haití, sino de los haitianos. Vi en unas imágenes que me enviaron de la ciudad Juan Bosch, pero eso como se dice es del diarismo. Porque aquí vimos actos más graves que eso, provocado por los haitianos en el barrio 27 de febrero, a tiros a la policía al entrar, a tiros con armas de fuego. Imagínense ustedes cuál es el nivel ya de consolidación de esa invasión haitiana en este país. Pero no son ellos los culpables es la falta de autoridad, que no tenemos autoridades con el carácter nacional para enfrentar eso. Entonces lo que pasó en la ciudad Juan Bosch, que apedrearon a unas patrullas de migración, eso no es nada, porque ya los haitianos aquí, hemos dicho muchísimas veces, en tiempos de Balaguer andaban furtivos, apenas se dejaban ver o se sentían. Ahora no, ahora hacen alarde de estar aquí y de que hay que respetarlo, y la autoridad nacional tranquila. Yo, que soy un admirador de mis dos buenos y excelentes amigos y excelentes dominicanos, patriotas dominicanos, gente de las causas nacionales, de la causa de la patria por generaciones. Yo leo los twitters de Vinicito y de Juárez Castillo, mis dos amigos que admiro muchísimo, hijo del doctor Marino Vinicio Castillo. Y ellos emiten unos juicios muy esperanzadores sobre la definición del gobierno de Luis Abinader con respecto a la migración haitiana. Es decir, ellos creen en la buena fe de su amigo Luis Abinader, el presidente de la República, y entienden que las decisiones que se han tomado de la construcción del muro en la frontera es una realidad de que ese muro va a tener un efecto de control migratorio. Yo tengo mis dudas y le he manifestado muchas veces. Por eso me explico citando a Vinicito y a Juárez, mis buenos amigos. Pero pienso que ellos están creyendo o tienen un exceso, pienso yo, de fe. A veces uno tiene que
hacer expresiones de fe. En el caso mío, yo, aunque no tenga fe, uno puede hacer expresiones de fe. Tal vez por una mala formación en el cristianismo, refiriéndome al caso religioso. Y entonces haya que corregir ese comportamiento no de mala fe, sino de poca fe. Entonces, o de falta de fe verdadera, porque no ha tenido una buena educación religiosa. Eso en el caso mío podría ser. Pero no en la fe religiosa. Me refiero a esta falta de fe que yo tengo con respecto al muro en Haití. Ese muro, yo debo decirle a mis queridos amigos, Vinicito y Juárez, le debo decir lo siguiente: ese muro no va a hacer nada contra la migración haitiana. Ese muro es un engaño, digo yo, lo he dicho. ¿Por qué digo que va a ser un engaño? Porque ese muro no va a solucionar la parte migratoria de nosotros, porque no responde a la política migratoria del país, que necesita el país. El muro que está haciendo el gobierno es una solución aduanera, aduanal a Haití. Óiganme, no es la primera vez que se hace un muro en la frontera. Haití comenzó el muro en la frontera, en Carrizal, allá en Elías Piña. Ese muro que está ahí de 1 kilómetro, 2, 3, qué sé yo, fue el gobierno haitiano que lo hizo. ¿Por qué? Para controlar o regular su aduana. Porque ellos dijeron, este paso tenemos que proteger para que el Estado haitiano se fortalezca cobrando sus impuestos. Y Haití fue que hizo el pedazo de muro, o lo que se llama muro o verja, en Carrizal, ahí en Elías Piña. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno dominicano en Dajabón? Lo mismo, porque eso es un punto de aduana. ¿Por dónde que le duele al gobierno haitiano, si es que hay gobierno allí? Señores, las quejas del gobierno haitiano siempre han sido de que ellos tienen una mala aduana, que no cobran impuestos por las mercancías que cruzan de República Dominicana para allá y que ellos necesitan cobrar su aduana. El gobierno dominicano lo que le está haciendo es un favor al gobierno haitiano, construyéndole un muro, haciéndonos creer a los dominicanos que ese muro va a ser para controlar la migración haitiana. Pero ese muro es para facilitar las operaciones aduaneras de Haití. Señores, el mejor ejemplo de eso que yo estoy diciendo, el mejor ejemplo de lo que yo estoy diciendo, es que Haití está callado. Haití no ha hecho una protesta. Eso hubiera tenido el mundo occidental, ya hubiera estado escandalizado y llamándonos la atención en Naciones Unidas, y todo el mundo no hubiera tenido las 4 esquinas en el metro de París. Estuviéramos señalados como haitianófobos, como negrófobos, porque así es que ven, así que no ven, enemigos de los negros haitianos. Ese silencio de Haití, señores, ante la evidencia de un muro, incluso construyendo los haitianos, obreros haitianos están construyendo el muro. ¿Qué le indica eso? Que Haití está feliz con ese muro ahí, porque ese muro lo que va a regular las operaciones aduanales. Lamento tener que decirle esto a mis amigos, a esos 2 hombres de la patria, porque hay que decir que Vinicito y Juárez son 2 hombres de este país, por generaciones. Pero lamentablemente, esa política migratoria del gobierno de don Luis Abinader me dice a mí que es una farsa, y que me disculpen, pero lo digo responsablemente. Que no tenga fe, que son expresiones sin fe, de que no va a pasar nada favorable a la República Dominicana contra esa migración invasiva. Eso es lo que cree Manuel Fermín, porque es que yo no veo repatriaciones. La única política válida en materia de migración invasiva y migración ilegal es la repatriación. Duélale a quien le duela y pésele a quien le pese. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, como aquí actuamos por impulso, las autoridades nacionales, el Listín Diario hoy publica, y ustedes verán, mañana u hoy ya deben estar trabajando afanosamente en eso, o agitadamente. Efemérides patrias, o el ayuntamiento, alguien aparece trabajando. El Listín Diario ha llamado la atención sobre un hecho que pasa todos los años, hay que hacer lo mismo, porque así es este país, proverbialmente olvidadizo. No había visto una cosa, y mal agradecido también, porque eso es ser mal agradecido. Las generaciones que por tantos años debíamos haber cuidado esas memorias, los héroes de mayo. Fíjense, el Listín Diario trae una denuncia de que el monumento que se levantó en el sitio, en el lugar donde fue ajusticiado el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, por ese grupo de hombres valentísimos, porque yo siempre he dicho lo siguiente, aquí hay mucha gente que ha cuestionado la gestión pública, muchas veces la cuestionaron, de hombres como Antonio Inver Barrera, que en paz descanse, y de otros, y de mucha de esa gente, que familias de los héroes de mayo. Vamos, que se lucraron, que se beneficiaron, que se... No. Yo le voy a decir una cosa. Al hombre, porque era tarea de hombre, hay que decirlo así, no porque uno entienda que las mujeres no tienen valor para eso también. Ahí también existen las María Coraje, como Víctor Manuel señaló en su canción. Pero en esa tarea de hombre, que era salir a matar a Trujillo, a Dios, porque era matar a ese Dios vivo, que se llamó Rafael Leónidas Trujillo Molina, o Fello el de San Cristóbal, como decía mi amigo Cuchito Álvarez, que en paz descanse, ese ciudadano ejemplar. Entonces, usted decirle a las 7 de la noche o a las 8, a Antonio Inver Barrera, por ejemplo, mira, Antonio, esta noche vamos a ir a la avenida George Washington, a ver si podemos matar a Trujillo hoy, porque es que ya tenemos varias noches en esto y no hemos podido cazar a este hombre. ¿Y quiénes van? Bueno, mira, está Salvador, Estrella, está Huáscar Tejeda, Antonio de la Maza, está el teniente Amadito García Guerrero, Tunti Cáceres, Pastoriza, bueno, todos los que participaron, pero Cedeño, los que estuvieron físicamente allí.
Vamos a hablar de los que estaban físicamente allí, porque hubo gente comprometida con el tiranicidio, pero fue gente que no se enfrentó a la balacera, que no era fácil. Entonces usted decirle a un hombre como Antonio Inver Barrera, mire Antonio, usted va a manejar el carro en el que vamos a ir Antonio de la Maza, Amado García Guerrero y Salvador Jorge Blanco, Salvador Estrella Saldalá. Nosotros 4 le vamos a disparar y vamos a matar a Trujillo. Ustedes van a tener huaca, usted va a ir más adelante para así que no se nos escape, ustedes lo cruzan allí. Señores, al dominicano que en el año 1961 usted le hacía esa propuesta, mire, había que ser un hombre muy valiente, muy decidido, porque que usted no salía vivo de esa situación. Y fíjense que de toda esa gente, los únicos que salieron vivos fue Antonio Inver y don Luis Amiá Matió, de los, diríamos, de la gente de acción del 30 de mayo. Y eso fue un gesto muy valiente, no hay duda. Entonces, hay cosas como que a veces hay comentarios como que usted tiene que guardarse por respeto a ese gesto de raza, porque qué hombres eran estos, señores. Aquí este país ha tenido hombres extraordinarios. Yo de ese 30 de mayo, por eso ese monumento, ustedes verán con la prisa que van, hoy deben estar arreglando el monumento. Efeméride, ahí estará Uribe, afanoso, y él es trabajador, y es una gran persona, ojalá ese olvido, porque es un olvido siempre. Ustedes verán en la Bolívar lavando las estatuas de Juan Tomás Díaz y de Antonio de la Maza, ese lugar donde cayeron ellos ahí abatidos por el CIN. Van y lavan un día antes del 30 de mayo, van y lavan eso. Las calles abandonadas, me imagino, probablemente tal vez ni tengan la señalización, las calles, los nombres bien escritos, porque los héroes de mayo son como una cosa casi olvidada en este país. Y hay que ver, señores, la contribución a la paz, a la democracia de este país que tuvieron esa gente. Miren, ahí hay un hombre. Y yo que hablé de María Coraje, señores, María Coraje, que es una canción de Víctor Manuel, pero es refrescándole a uno lo que fueron esa gente, esos españoles que lucharon en la guerra civil, gente que luchó contra Franco y esas cosas. Y María Coraje, esa mujer de 106 años, que muere de 106 años, que tuvo 15 hijos, que la patria se llevó 3, la guerra, que amamantó 13 de esos muchachos, lo amamantó ella con su pecho ahí. Esa María Coraje es un ejemplo de lo que es la contribución a la patria. Señores, en este país, aquí cualquier pelagato, dice Manuel Fermín, cualquier pelagato, cualquier ladrón de este país, tiene una estatua, tiene un nombre rimbombante, una calle, una plaza, un edificio. Cualquier delincuente de este país lleva un nombre, una plaza de eso, o un cuartel, o qué sé yo, una fortaleza, un monumento. Ustedes saben lo que es un hombre como don Vicente de la Maza. Que yo a veces me pongo a pensar, ese señor, esa María Coraje, más que María Coraje, porque estamos hablando de un hombre. Señor, María Coraje perdió 3 en la guerra, 3 hijos. Este perdió 6. 6 hijos en ese magnicidio. Pero no es solamente el hombre que participa en la muerte de Trujillo, es que participa en la muerte de Lilis. Es un hombre historia. Yo diría que es un hombre ejemplo en América Latina probablemente y en el mundo. Pocos casos se dan de que una persona participe en 2 magnicidios, en 2 siglos distintos, y con una diferencia de más de 60 años de un asesinato y otro. Es decir, a los 2 dictadores más despiadados de este país, don Vicente de la Maza participó en esas ejecuciones.
ese señor debiera tener un monumento. En Moca debiera haber un monumento a don Vicente de la Maza. O con la albura del mármol, como dicen los poetas, o con el bronce imperecedero, para acordarme de los poetas de este país. Un monumento, señores, a don Vicente de la Maza, aquel hombre que con 81 años, ese hombre todavía participa en el ajusticiamiento de Trujillo. Y invita a sus hijos, no vamos, aunque nos muramos todos, vamos a participar. Antonio, mire, hay que matar a este hombre. Señores, es un gesto de raza, es un gesto de raza. Esa cosa, yo digo, esos hombres del siglo XIX de este país, eso es una cosa increíble. A propósito del 30 de mayo que viene ahora, ustedes verán los héroes de mayo, ahora hablan de ese día y lo mencionan, gente que debiéramos mencionarlo siempre y que debiéramos estar revisando esas memorias, los monumentos, las calles, cómo cuidar de esa gente, señores, cuidar de esos nombres, de esas memorias, de tanta gente valiente, de ese 30 de mayo, de gente que, señor, esa gente de la acción directamente. Yo que tuve el placer de conocer, yo no tuve el placer de conocer a ese señor, que me hubiera encantado conocer un hombre como don Vicente de la Maza, porque que eso es un ejemplo vivo de lo que es un hombre de la patria. Ese señor que fue de la escolta de Mon, señores, ese hombre fue, no de la escolta, no del Estado Mayor de Moncáceres, porque era un mocano como él, un hombre que ya venía de esa participación junto con Horacio Vázquez y esa gente, y el mismo Mon y de Lara, venían de ajusticiar a Lilis, ese hombre con 20 años, quizá 19, 20 años, don Vicente de la Maza, y con 81 años, enfrenta a Trujillo, porque no estuvo ahí, porque no lo dejaron los hijos, no fue él a la avenida 30 de mayo, porque no lo dejaron los hijos por la edad. Pero ese señor con esa edad de 81 años estaba en la 40, sobrevivió la 40. Y perdió 6 hijos la familia de la Maza. El señor Vicente de la Maza, que aquí, repito, debiéramos hacerle una estatua, un monumento en Moca, como el monumento de los héroes de la restauración, un monumento tal vez no en esas proporciones, pero señores, hacerle recordar a las generaciones de este país la contribución de ese señor y de su familia para devolverle la paz, por lo menos la libertad al pueblo dominicano. Ese gesto que debiéramos siempre los dominicanos tenerlo presente, pero ustedes verán cómo es que somos, ustedes verán, el 30 de mayo están limpiando y lavando y se olvidan después hasta el año que viene, que vuelve el listín y llama la atención, porque así es que somos. Esa, que ya repito, que ni María Coraje, señores, esa canción de Víctor Manuel, que tuvo 15 hijos y 106 años. Don Vicente murió de 86 años, señor, en el año 1967. Por eso digo yo, una persona así, lamento no haberla conocido, porque conocí a doña Leda, la viuda de Díaz Quesada, del hermano de Juan Tomás Díaz, que era... no recuerdo su nombre ahora, pero fui amigo de Franklin Díaz Montaño. A Franklin lo conocimos, de don Modesto Díaz Quesada, don Modesto. Yo no conocía a don Modesto, pero conocía a su viuda, doña Leda Montaño. La conocí aquí, su hijo Franklin, mi amigo fue Franklin, lo visité en Mobile, en Alabama. Allá conocí a Franklin también, bueno, amigo, Franklin Díaz Montaño. Modesto, su hermano, no lo conocía, era cónsul en Houston, pero pude conocer y oír de parte de Franklin, de esas conversaciones que teníamos, y siempre me hizo referencia de todas esas
yo no sé si llamarles vivencias, porque esa besanía, esa criminalidad de esos cuerpos represivos, de esos remanentes represivos, de esa dictadura ya herida de muerte con la muerte del dictador, pero quedaban todavía esa gente dando ramalazos de esa dictadura que nunca quiso morir, pero tenía que morir porque ya el hombre clave de esa tiranía había sido eliminado por esos hombres, señores. Ese valor, yo creo que esas cosas no tienen, eso no tiene precedente. Ese caso de don Vicente de la Maza, repito, eso no tiene, en la historia son pocos los casos como ese, que nosotros debiéramos, repito, todavía estamos a tiempo, aunque pasen los años que han pasado del 61, del 30 de mayo del 61 para acá. Siempre será, cualquier fecha será oportuna para hacerle, señores, un monumento, un homenaje a la figura de don Vicente de la Maza. Repito, allá en su Moca natal. Deben haber en Moca, pero es algo sobrenatural, diríamos, sobredimensionado a la figura natural de un ser humano, hacer algo en una dimensión más grande, que se vea, como se dice, de toda la región cibaeña, se pueda ver ese monumento iluminado a ese hombre que fue don Vicente de la Maza. Vámonos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, se sigue hablando de la reforma constitucional. Hoy, o mejor dicho, ayer el presidente se refirió de nuevo a eso, pero eso anda como de flujo y reflujo, como va y viene. O para ser todavía más dominicano en la expresión, esa reforma anda como entre Lucas y Juan Mejía, como se decía en el Cibao. Todavía yo creo que todavía quedamos viejos en el Cibao, que usamos la expresión. Porque el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice una cosa, ahora el presidente dice otra. Es decir, el presidente insiste que quiere la reforma, pero ya se ha dado como descartada la reforma. Pero bien,
vi una declaración de don Eduardo Estrella. Dice Eduardo que no se le debe temer a la reforma. Eduardo, no sea ingenuo. El problema de este país no es la reforma, ya. Son los reformadores. No es la reforma, la Constitución no tiene la culpa de que la agarren y la desgarren. Desgarrada, ripiada, como se dice. Son los reformadores. Esos son los que crean esos problemas. Y me extraña que un hombre como Eduardo Estrella diga eso, porque Eduardo es un hombre que viene del balaguerismo. Balaguer no reformó Constitución. Balaguer hizo una Constitución porque había que hacer una Constitución en el 66. Porque ya la del 63 había sido una Constitución que trajo una serie de problemas, revolución, intervención norteamericana, y entonces eso creó una situación de que había que revisar esa Constitución, hacer una Constitución viable, porque el país entonces no iba a salir del atolladero. Y se hizo una Constitución, pero Balaguer en 28, 30 años, qué sé yo, no cambió esa Constitución, no la movió. Fue respetuoso. Entonces, Eduardo, mientras tú te estabas al lado de Balaguer, tú no eras reformador. Ahora ya está en un cargo que se lo debe al presidente, ese cargo, no a la alianza, porque la alianza no vale la presidencia del Senado para Eduardo, 2 veces ahí, porque también hay que entender eso, es al presidente. Entonces, como el presidente quiere eso, Eduardo tiene que querer eso. Pero eso no es por ahí, es a los reformadores, repito. Entonces, esa reforma ya se ha debatido, y si el gobierno tiene los votos, como se dice, el presidente fue muy enfático y dijo, yo no voy a salir a comprar diputados. Y lo mejor que hace es eso. Porque salir a comprar diputados para hacer la reforma es imitar a Danilo Medina y al propio Hipólito Mejía en el 2002. Porque esas son cosas que las vivimos, como se dice. Entonces, Leonel Fernández se opone a la reforma porque él sabe. Juan Bosch dijo que al que lo engañan una vez, sinvergüenza es. Pero si lo engañan, sinvergüenza es el que te engaña. Pero si te engañan 2, sinvergüenza yo, decía Juan Bosch. Y Leonel Fernández tendrá razón. ¿Por qué? Porque Danilo Medina, en el 15, pidió la reforma. Y Leonel Fernández, al final, tuvo que aceptar la reforma. Pero llegaron a un acuerdo, 15 puntos, y entre ellos, de esa reforma se iba a hacer una reforma más abarcante para crear una serie de candados para que esa reforma no se convirtiera en un relajo. Pero resulta que Danilo Medina no cumplió con nada de eso, porque es un hombre que se convirtió en un enemigo de la democracia. Solamente quería el beneficio de él y al mismo tiempo de traicionar a su amigo. Y aún así todavía le pedía como que se rindiera en el 19. Tuvo que encontrar la resistencia. Y miren dónde está hoy, es un verdadero guiñapo. ¿Por qué? Porque se quiso convertir en el reformador a la brava. El reformador de hacer la cosa porque yo soy el jefe. El imperante de la silla de alfileres. Mírenlo ahí cómo está. Entonces, ese es el peligro. Yo creo que esas cosas, si es el consenso, no se va a lograr el consenso. Si el presidente quiere la reforma, la lograría por la vía que ya nosotros todos sabemos por dónde que le entre el agua al coco. Si él negocia con Danilo Medina, como señalábamos nosotros aquí, bueno, podrá mandar esa reforma como la quieran, porque dicen que no quieren involucrarse en el 50+1. Pero es que el problema es que usted, como decía Juan Bosch, si me engañan una vez, sinvergüenza es. Pero si me engañan 2, sinvergüenza yo, como se dice. Esa es la pura verdad. Entonces tendrá sus razones Leonel Fernández para pensar en esas cosas. Y hablando de Leonel Fernández, ayer todavía seguía, porque entonces Leonel fue entrevistado en un almuerzo del grupo Corripio de comunicación. Leonel Fernández se refirió de nuevo precisamente a las declaraciones del presidente, que, como decía yo ayer, que fue un acto
tal vez de humor o de mal humor, por un lado, y de ironía, por otro. Vayan a Google, y esos señores, esos tuiteros han estado, ya ustedes saben, yendo a Google por las dos vías. Es decir, vamos a buscar los fallos de Leonel y los aciertos de Leonel en Google. Y sus partidarios más cercanos y más lejanos hacen uno y otro, los críticos, bueno, señalan las cosas negativas y otros las cosas positivas. Ahora, Leonel Fernández se refirió al mismo caso de Google y señaló en forma también irónica, le decía al presidente que tenga cuidado con leer mucho a Google, porque Google, leerlo mucho, crea tensiones. Y le citó el caso de Lincoln. El presidente Abraham Lincoln, no leía periódicos diarios, sino que lo dejaba para los fines de semana para evitarse esas tensiones diarias. Pero no hay que ir muy lejos, porque aquí Balaguer, yo recuerdo, que alguien fue alarmado, un amigo, alguien fue muy alarmado donde Balaguer, diciéndole al presidente, usted leyó el editorial del Listín Diario de hoy, cuando Herrera o alguien, tal vez no el de Herrera, porque él lo leía, el de Herrera, o hacía que se lo leyeran ya en los últimos años, o el de Ornes, esos eran los editoriales que a Balaguer lo leía o se lo leían. Tenían ese peso específico, pero los otros periódicos, por ejemplo, y revistas, mire, presidente, ¿usted leyó el editorial de que escribieron en tal periódico? Dice Balaguer, no, yo no lo he leído. Pero mire, usted tiene que leer eso es mire, eso es acabando con usted. Y Balaguer le dijo, no te preocupes, eso pasa. No, presidente, que eso usted tiene que ver eso, usted tiene que... Dime qué decía el de ayer. ¿Qué dijo el de ayer? Y el interlocutor con Balaguer, yo no me acuerdo. No. Pues mira, mi hijo, mañana nadie se acuerda de eso. O sea, Balaguer también sabía de eso, más que Lincoln probablemente, porque Balaguer gobernó más tiempo que Lincoln. Señores, eso es una cosa, ese Balaguer era un hombre sabio, de verdad. Pues esa es la realidad. Entonces Leonel le tuvo que recalcar al presidente esas cosas. Incluso señaló el Quijote, y todavía fue más irónico ahí, porque lo del Quijote, cuando el hidalgo le dice a Sancho, que Sancho le dice, mire, no están ladrando los perros, si nos ladran es porque avanzamos, porque vamos caminando, vamos ganando espacio. Entonces Leonel lo que le ha dicho es eso, si nos ladran es porque avanzamos. No hay duda que la Fuerza del Pueblo, como hemos dicho nosotros aquí, es un partido que está juramentando muchísima gente diario prácticamente. Entonces es un partido que está en efervescencia, está creciendo y es un partido que está liderando la oposición. El gobierno está preocupado, habrán hecho algunas mediciones y se dan cuenta que las cosas están así. Claro, todo eso son retratos, momentos. Miren cómo está la situación del gobierno actualmente. La inflación de los alimentos y estos apagones. Apagones que nosotros, yo me acuerdo que comenzando el gobierno lo decíamos nosotros, ustedes verán la cantidad de apagones, porque los asesores en materia eléctrica que me asesoran a mí, me lo advirtieron, aquí hay un déficit de 1.800 megavatios, y lo dije y lo explicamos aquí, que Catalina, cuando se pensó Catalina, el déficit no era ese. Entonces con Catalina se planeó para 43 meses, 45 meses la construcción, pero se hizo en 88. Entonces se acumuló ese déficit, y ya terminando a Catalina sigue el déficit, 1.800 megavatios, pero el gobierno anda silbando y nosotros dijimos, ustedes verán los apagones, pero estos son apagones que se ha señalado que son por plantas que han salido, por reparaciones y cosas de esas, y eso es entendible. Pero la fragilidad del sistema eléctrico nuestro está en que esas plantas no pueden. No tenemos la suficiente planta para cuando salen algunas a reparación sean sustituidas por otras que estén en stand-by ahí, en stock, no las hay, esa es una fragilidad. Entonces, por eso decía yo ayer, el gobierno sale un señor que vocero, vamos a construir 2.000 megavatios, como que eso es un juego, 3 Catalinas. Usted sabe lo que es el vocero del gobierno diciendo eso. Entonces, se anda a tientas, decíamos ayer.
El tiempo casi no me alcanza quería yo señalar lo que son las medidas que el gobierno ha dispuesto para su plan de siembra en República Dominicana. Y miren, yo les voy a decir una cosa. El gobierno ha señalado un plan aquí, que de eso, oigan, es difícil cumplir muchas de ellas. Eso de los tractores, 150 tractores, 20 sembradoras de maíz y de habichuelas y 10 cosechadoras en las regionales, eso no lo vemos nosotros. En el 2029 no vamos a tener eso ahí. Y ustedes se van a acordar de mí. Siembra de 300,000 tareas de tierra se pueden preparar, pues la tierra está ahí. Ahora, 120,000 tareas en la Cruz de Manzanillo. ¿Y quién le dijo al gobierno que ahí hay 120,000 tareas en ese proyecto? Ese proyecto probablemente no queden más de 50 o 60,000 tareas que se puedan sembrar. Y ojalá estén adecuadas la calidad del agua o la capacidad de irrigación que pueda haber en la zona. Y la preparación de todas esas acequias, de todos esos canales y drenajes que hay que preparar, porque esos terrenos no están como cuando estaba la Grenada Company. Eso ha pasado ya por muchas manos inexpertas y corruptas. Y ahí se ha depredado todo lo que había de la Grenada y de esos tiempos. Y esos terrenos están ahí prácticamente devastados, como si fueran jabalíes, muchos de esos terrenos. Y los asentamientos que se hicieron y asignaciones. Yo recuerdo la cantidad de miles de tareas que fueron asignadas en forma antojadiza en el gobierno 2000-2004. Y hubo que revocarlo, todas esas cosas. Entonces yo no sé dónde están esas 120,000 tareas en el proyecto La Cruz de Manzanillo. ¿Quién le dijo al gobierno que ahí hay 120,000 tareas aptas para sembrarlas? Así veo esa serie de medidas que entonces se ven como cosas desesperadas, producto de lo que decíamos nosotros, entonces como una respuesta a la falta. Y eso también lo dijo Leonel Fernández. Una respuesta a como diríamos, un amarre desesperado. Bueno, tenemos esto. Pero la misma respuesta, decíamos nosotros ayer, esa misma respuesta era evidente de que el Ministerio de Agricultura no tiene nada en sus manos. No tiene planes, y lo dijimos desde el principio del gobierno. Gracias por su atención, nos vemos mañana. Bueno, no quiero despedir el programa sin recordarle la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Mi insistencia nunca será excesiva. Ese es el título de la pregunta de Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.